para ir cerrando, ¿no es cierto? Habíamos determinado esta parte de la materia que hace referencia a las funciones especiales. Recuerden lo que habíamos mencionado, ¿no? Sobre todo las cuatro que aunque están aquí contenidos, la última había mencionado que yo le he colocado en esta sección, dadas esas características, cómo se las construye. Pero efectivamente, las funciones especiales están sujetas a características que se dan en la salida de la función. El valor absoluto, sus valores son positivas, la parte entera. Los valores del rango implican que toma valores enteros, positivos y negativos. La función signo, recuerden que tomaba tres cantidades, el -1, 0 y 1, sujetos a esas restricciones que habíamos establecido. Y la función escalón unitario, el valor de 0 y 1, también sujetos a cómo yo tengo que analizar el argumento de la función, mayor o igual a 0, menor a 0, ¿sí? Un poquito haciendo un resumen rápido de lo que ya se desarrolló y reiterando lo que eran las funciones mixtas, ¿no es cierto? Que es tomar una parte de una función definida en un intervalo, ¿no? Y como habíamos dicho o explicado, tener mucho cuidado cómo se definen los intervalos, porque ahí podemos cometer un error más conceptual, más que matemático como tal, ¿sí? Por definición. Estamos... Bien, lo que vamos a ver ahora son lo que se conoce como las funciones trascendentes, ¿no es cierto? En este caso vamos a ver las directas y las inversas. En este conjunto, como se puede apreciar en ese cuadrito que está ahí en esa tabla, están definidas las funciones trigonométricas, funciones exponenciales, las funciones hiperbólicas. Arrancaremos con las funciones trigonométricas, tanto en su ámbito directo como inverso, y obviamente iremos desarrollando los temas que le continúan. Esperemos de hoy día avanzar al menos hasta las funciones exponenciales, si no es que completamos toda esta parte de la materia. En realidad, vamos a arrancar de algo que de hecho ustedes deben haber desarrollado en el colegio, que es asociado a la trigonometría. Las funciones trigonométricas, este tipo de funciones en realidad se originan o se construyen bajo la siguiente consideración, es tener un vector o un fasor. El fasor, ¿cómo se lo interpreta desde la geometría? Es un vector que está moviéndose, que está girando, y debido a este movimiento que de este fasor, obviamente me genera una circunferencia. Una característica que nosotros insertamos a este fasor es que la magnitud del vector es de una unidad. Por lo tanto, nuestra ecuación de circunferencia tiene de radio 1, ¿sí? Un poquito rápidamente contextualizando, no es tanto lo que nos interesa conocer como tal, pero el origen se da de esa manera de todas estas funciones trigonométricas. Bien, hemos dado la siguiente caracterización, ¿no es cierto? El vector tiene de amplitud 1. Este es el vector que gira. A ver, perdón un ratito. Está girando. Este es el... perdón, no se me pinta el lápiz. Aquí está. A esto le entendemos que es mi fasor, que está girando y obviamente a medida que transcurre el tiempo va tomando diferentes posiciones. Y nosotros podríamos entender que en cada posición también me va asociado a un ángulo, ¿sí? De apertura con respecto al eje horizontal. Son las características que me va describiendo el fasor. Ahora, si nosotros observamos gráficamente, se me genera, ¿qué figura geométrica se tiene aquí en la gráfica? Triángulo, rectángulo. Triángulo, rectángulo. Y no es cierto, nosotros vamos a recordar que en la trigonometría se obtenían ciertas relaciones sobre un triángulo rectángulo en donde obviamente se identificaban sus lados, ¿no es cierto? La hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y aquí es lo que nosotros tenemos indicado, la hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente. Esta definición de cateto opuesto y cateto adyacente estaba en función de cuál ángulo de referencia yo del triángulo tomaba, ¿no es cierto? Pero la hipotenusa, como podemos observar, se va a hacer siempre la misma. ¿Qué característica vamos a sacar de aquí? Yo acabé de mencionar que el vector tiene de magnitud 1, por lo tanto, en mi ejemplo, la hipotenusa, ¿cuánto vale? 1. 1, ¿no es cierto? O sea, vamos viendo de dónde van a salir ciertas relaciones para entender. Ahora, en la trigonometría, bueno, ya sabemos nosotros que tenemos ciertas funciones definidas o ciertas formas matemáticas, como es el caso del seno de X. Un ratito, tengo el seno del ángulo alfa, que por definición se dice que es igual a ¿qué? Considerando el triángulo rectángulo. ¿A qué es igual el seno de alfa? Cateto opuesto sobre hipotenusa. A cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no es cierto? Y el coseno de alfa. Cateto adyacente sobre hipotenusa.
En nuestro ejemplo decimos que la hipotenusa vale 1. Por lo tanto, yo puedo decir entonces que seno de alfa es equivalente al cateto opuesto y coseno de alfa es igual al cateto adyacente. Que en mi gráfica nosotros podemos verle desde esta manera. El cateto opuesto en mi gráfica o en mi triángulo rectángulo me representa esta altura. ¿Sí o no? Y el cateto adyacente, ¿qué me representa? La base. La base. ¿Sí? Estamos, sí, chicos, regálenme unos par minutitos solo por una urgencia de últimos ratitos. 2 minutitos y regreso, porfa. Y volvamos acá. Ya. Entonces, lo que vamos a identificar, ¿no es cierto?, de que el cateto opuesto para mí representaría la altura y el cateto adyacente la base de ese triángulo. Pero hay que tener presente algo, lo que había mencionado, es que este es un fasor que está en movimiento, por lo tanto, este es este punto P que me describe la circunferencia, está definido en un intervalo de tiempo. Es decir, que si se mueve este punto P, nuevamente aquí me va a generar un nuevo triángulo rectángulo que va a tener su propia altura y su propia base, ¿sí? ¿Qué podemos concluir con esto? Es que la altura, como podemos ver, y la base de estos dos triángulos, a medida que se mueve el fasor, están asociados entonces a la variación de este ángulo alfa que nosotros tenemos aquí considerado. Esa es la dependencia entonces tanto del cateto opuesto, que es descrito a través de esta función, como el cateto adyacente, descrito por esta relación coseno de alfa, ¿sí? Esa es la relación que existe en donde nosotros vamos a introducir variables que me describan la forma de la función. Estamos entonces, podemos observar, repitiendo lo que acabo de mencionar, que aquí hay una variación de altura, hay una variación de la base, ¿sí? Vamos a la primera función, que es la función seno, y igual a seno de x. Aquí es donde nosotros estamos introduciendo estas variables. Se entendería para mí que es el cateto opuesto, el que está variando la altura. Y seno de x, x viene a ser este ángulo que a medida que el fasor va moviéndose, va cambiando, ¿no es cierto?, la altura de ese nuevo triángulo. Bien, ¿cuáles son las características más importantes de la función seno? Le vamos a dar ya en el contexto general. Es que primero es una función periódica, está definida en todo el dominio de la recta numérica y los valores de salida están definidos entre menos 1 y 1. Por ejemplo, este es el caso de una función acotada, tanto superior como de manera inferior. Entre menos 1 y 1 son los valores de salida que corresponderían y serían esas alturas que acabamos de mencionar, ¿no es cierto? Son los valores que corresponden. Un poquito que debemos nosotros ir cambiando es la manera en la que vamos a evaluar. Recuerden que nosotros lo que evaluamos dentro de la función es lo que definimos como un ángulo, que puede estar definido en radianes o en grados, más o menos la notación o las unidades que frecuentemente se manejan dentro de lo que es la matemática y sobre todo en el cálculo diferencial. Recuerden que ya les había mencionado de que debemos de ahora acostumbrarnos a trabajar en radianes. Entonces, ¿qué es lo que se hace a lo largo del eje X? Por lo general, cuando hablamos de funciones trigonométricas, se hace un escalamiento en radianes, se hace particiones definidas como unidades en pi, 2pi, 3pi, muy diferente a lo que, lo que estamos acostumbrados a ver. Recuerden que nuestro sistema de coordenada, por lo general, nosotros le particionamos en unidades, ¿no? 1, 2, 3, 4, pero digo, nada diferente a lo que corresponde en este caso para hacer su representación. Ahora, en vez de poner 1, lo que yo coloco es pi, y ustedes recuerden que numéricamente el pi es 3,14, es decir, al 3,14 le defino que esa es una unidad, ¿sí? Esa es la partición que se hace al eje X. Estamos un poquito para que vayan cambiando esa idea matemática y sobre todo porque es lo que en esta parte se requiere interpretar o se puede ver de mejor manera las gráficas de las funciones. Bien, aquí tenemos una tablita de valores característicos en cuanto al comportamiento, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos que se refiere a un ángulo de 0 grados, lo que estaríamos entendiendo es que el fasor está en esta posición. Y si nosotros observamos, en nuestra mente deberíamos de entender que allá hay un triángulo. Alguien dice, profe, pero si es una línea. Entenderíamos que es un triángulo de base 0, perdón, de altura 0.
¿Sí? Y obviamente es lo que refleja aquí, la altura vale 0. Lo mismo tenemos en el caso de acá. Aquí es de 90 grados pi sobre 2 radianes, que es la equivalencia en radianes, ¿no? Entonces aquí lo que entenderíamos es que este es un triángulo en donde, claro, no se ve la base, pero la altura vale una unidad positiva, de acuerdo al referenciamiento que tenemos aquí. En pi, similar a lo anterior, es 0. En 3 medios de pi equivale al ángulo, o es el ángulo, perdón, de 270 grados, ahí se entendería que es menos 1 debido a la posición que estamos nosotros representando. Pero como el fasor se va moviendo de manera continua, ¿sí? Es lo que nos permite describir la forma de la función, la forma periódica de la función, que dado cierto periodo se repite ciertos valores. Este valor de aquí se va a repetir acá, sujeto a un periodo t, ¿sí? Todos esos valores siempre se van a repetir en el mismo periodo. ¿Sí? A eso se refiere el concepto de periodicidad. Acá abajo ya tenemos la representación gráfica desde menos a más infinito, la que hemos descrito aquí como las características más importantes. Algo muy similar es de lo que es la función coseno. ¿Sí? Ojo, este y, a diferencia de lo anterior de la función, esto me representa el cateto adyacente, es decir, esto. Esto es lo que yo grafico. Esta base, le traslado acá a la representación, ¿sí? Obviamente aquí tenemos también el ángulo, que es lo que estaría asociado a la representación, y nuevamente podemos ver las características o entender las características más importantes o relevantes. También es una función periódica, dominio, pertenencia al conjunto de los números reales, y el rango también va de menos 1 a 1, también es una función acotada, superior e inferiormente alrededor de estos valores, ¿sí? Aquí tenemos vuelta ahora la misma tabla anterior, ¿no es cierto? En donde tenemos el ángulo 0, ¿sí? ¿Qué significaría? Que yo voy a tener, reitero, un poquito entenderle de esta manera. Tengo un triángulo de base, de altura 0, pero de base la unidad, que viene a ser esto. Eso es lo que le traslado acá, estas distancias, ¿sí? Tenemos el otro caso, a 90 grados. Aquí tendríamos un triángulo de altura 1 y de base 0. Es de este punto de aquí. Esta es la magnitud pi sobre 2. ¿Sí? Y efectivamente así vamos dando los demás términos. Pi radianes 280 grados, viene a ser menos 1, 270 grados, viene a ser o 3 medios de pi, viene a ser 0, y se va repitiendo los valores, ¿no es cierto?, de acuerdo al concepto de la periodicidad. De igual manera, aquí tenemos ya la representación más general de menos a más infinito, ¿sí? Dentro de la trigonometría, las funciones seno y coseno en realidad son las funciones más relevantes. De hecho, y a partir de estas dos funciones se puede construir todas las demás que gobiernan o están presentes en la trigonometría, y a partir de estas dos se pueden construir todas las identidades trigonométricas que yo quiero, ¿sí? Este es un aspecto bien importante de la trigonometría. De hecho, la función coseno y función seno son suplementarias. En algunos modelos matemáticos tienen relevancia, dado cuenta no diré su dependencia, sino su relación que tienen como tal. Cuando veamos el cálculo diferencial y veamos la idea de la derivada de funciones trigonométricas, van a darse cuenta que ya aparecen ciertas características que conectan a estas dos expresiones algebraicas, ¿sí? Vamos a una siguiente función, que es la función tangente. Recuerden que en el concepto de la función tangente, ¿a qué es igual? La tangente de alfa. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Que de acuerdo a mis consideraciones, esto también puede escribirle de seno de alfa sobre coseno de alfa, ¿no es cierto? Dado estas condiciones que tenemos acá. Bien, escribámosla ahora dentro de lo que nosotros interpretaríamos, y es igual a seno de x, coseno de x, tangente de x, ¿sí? Bien, las características principales de esta función es que es una función periódica, pero aquí es lo que un poquito cambia con respecto a las dos anteriores. Es una función, ¿sí?, que está definida en intervalos, ¿sí? Está definida en intervalos. Y esos intervalos están en múltiplos de pi sobre 2 radianes, ¿sí? Un poquito viéndole acá, que sería la representación ya de la función periódica tangente, lo que acabo de mencionar es que está definida en estos intervalos, de menos pi hasta pi sobre 2,
y en sus respectivos múltiplos, 3 medios de pi, 5 medios de pi, acá vendría a ser menos 3 medios de pi, acá sería menos 5 medios de pi. De esa manera está definida la forma o la función tangente de x, ¿sí? Periódica, no deja de ser periódica, creo que ya lo había mencionado, ¿no es cierto? Y el rango de la función tangente, a diferencia de las dos anteriores, va desde menos infinito a más infinito, es decir, los valores de salida pertenecen a una recta numérica, ¿no? De los números reales. Son las características más importantes que podríamos describir de lo que es la función tangente, ¿sí? Aquí un poquito en este cuadro, lo que se reseña es ya ese resumen de las tres gráficas que tenemos, la función seno, la función coseno y la función tangente. Pero si nosotros observamos estas dos primeras, lo que yo decía hace un momento, en realidad están un poco correlacionadas. Si yo tomo las dos gráficas y las traslapo o les sobrepongo uno sobre la otra, se va a evidenciar que hablamos de la misma curva, de la misma gráfica, pero obviamente referenciado al plano cartesiano y descritas desde el aspecto ya trigonométrico, seno y coseno, entre las dos podemos entender o se da una interpretación que las dos están desfasadas un ángulo de 90 grados o pi sobre 2 radianes. Y ese es un aspecto bien importante, como digo, en algunas aplicaciones en las que se utilizan las formas trigonométricas para representar modelos, ¿sí? Las otras funciones que nosotros vamos a obtener de las trigonométricas son las funciones que son recíprocas, ¿sí? Es decir, no sacar su inversa, porque aquí es donde se confunde que uno cree que está sacando la inversa de la función. No, es la recíproca, es decir, 1 sobre la función respectiva. La primera función que vamos a analizar, su recíproca, es la cotangente, que viene a ser 1 sobre la tangente. Es invertir la forma de la función, no sacar su inversa, ¿sí? Que es diferente. Lo que hemos mencionado es la recíproca, es una función periódica. El dominio también está definido, en este caso, en intervalos, pero aquí los intervalos ya no están definidos en intervalos de menos pi a pi, sino están definidos en intervalos entre 0 pi, pi sobre 2 pi, pi sobre 2 pi, menos pi sobre 0, etcétera, etcétera. Un poco aquí está la representación gráfica de la función y cómo está establecido o definida la función en base a intervalos. El rango, al igual que la función cotangente, va de menos infinito a más infinito, ¿sí? Un poquito para tener presentes esas características fundamentales, esa es la gráfica. La recíproca del coseno es la secante. Sí, igualmente, todas estas son funciones periódicas, ¿sí? La secante también está definida en intervalos, ¿sí? Los intervalos estarían establecidos, en este caso, vamos a ver si es que no me falla la memoria, estaría definido entre menos pi y pi, ¿sí? Y obviamente la función ahí se repite de manera periódica, ¿sí? Se va repitiendo. El rango, en este caso, va desde menos infinito a menos 1 y desde 1 hasta más infinito. Aquí debería de ser abierto, no es cerrado. Tal vez ahí me equivoqué. Aquí debe ser abierto, debe ser paréntesis. Este vendría a ser el rango de la función secante. Vamos al caso de la función secante. Nuevamente es la recíproca del seno, función periódica, también está definido en intervalos. También aquí cambia la definición del intervalo. Aquí estaría definida entre 0 y 2 pi, ¿sí? Para que se dé el concepto de que es una función que se repite de manera periódica. El rango, muy similar a la secante, de menos infinito a menos 1 y de 1 a más infinito. Es los intervalos en los cuales está definido el rango de esta función. Esa característica que hablaba hace un momento del seno y el coseno también se traslada a estas dos últimas funciones de la cosecante y la secante. Aquí podemos ver gráficamente. Lo que está en rojo es la cosecante, lo que está azul es la secante. Y nuevamente lo que decía hace un momento, si yo les traslapo a las dos gráficas, evidentemente es como tener una misma curva o una misma representación gráfica. Pero obviamente y en el contexto de las formas trigonométricas están desplazadas también 90 grados entre la cosecante y la secante, ¿sí? Mucho cuidado. Ahí también podemos observar la cotangente, que está la representación gráfica. Estas tres funciones que
a grosso modo he dado las características fundamentales, ¿no es cierto? Que ya las conocíamos, ¿sí? Porque esto deben haberlo visto, tratado y hecho ejercicio en el colegio, ¿sí? Son las que se conocen como las funciones trigonométricas directas. La función seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Se conocen bajo esta definición. Son las funciones directas de las formas trigonométricas, ¿sí? Preguntas, chicos, ¿alguna duda? Porque esto es cultura general, pensaría yo. Recuerden que de aquí, y también les diría, bueno, tal vez ahora no mucho, pero más adelante sí vamos a requerir identidades trigonométricas para la resolución de algunos problemas, cuando volvamos a retomar estas definiciones en el cálculo diferencial. ¿Sí? Bien. Preguntas, chicos, ¿alguna duda? Creo que no. Es un recorderis de lo que hemos visto en el colegio. Vamos ahora a las formas inversas, las funciones inversas. Obviamente, al tener formas directas tenemos las formas inversas, pero aquí el tratamiento es diferente. Bueno, a ver, similar en el concepto de que tengo que despejar una variable en función de la otra, pero ya en cuanto a notación matemática está más definida aquí el concepto de la inversa, qué es lo que tengo que desarrollar. Y aquí hay que tener mucho cuidado en cuanto a las interpretaciones que en algún momento ya les había explicado. Si a esta se le entiende la función directa, el procedimiento es tratar de despejar X y dejarla en función de Y. Y esta es la operación matemática que me describe la forma inversa, arcoseno o esta notación del seno, ojo, no es seno a la menos 1. A ver. ¿Sí? Esta es notación matemática. Recuerden, chicos, que no hay que confundir. Que seno a la menos 1 es esto. ¿Sí? Porque ese es un error que suelen cometer. Y peor aún, ojo, aquí es de X. Y peor aún, decir que seno a la menos 1 de X es la cosecante de X. ¿Sí? Mucho cuidado. Todo esto de aquí es equivocado. ¿Sí? Aprendamos a entender bien la nomenclatura o la notación para no cometer errores. Este es el procedimiento. Y lo que habíamos dicho, una vez que yo despejo X en función de Y, tengo que hacer el cambio de la variable. X se convierte en Y y Y se convierte en X. Y de esta manera puedo sacar la relación de la función para poder incluso hacer su representación gráfica en el plano cartesiano. Aquí tenemos los 6 casos de las funciones directas y sus 6 funciones inversas. Estamos, como digo, es el procedimiento que se sigue y cómo se representa en notación matemática. Obviamente, lo que se debe de cumplir es, recuerden, que si yo saco la función composición de las funciones que les corresponden, el resultado para garantizar que es la inversa tiene que ser igual a X. ¿Sí? Esa propiedad que habíamos visto de la función composición. También se aplica acá, no es que es diferente a lo que se vio anteriormente, no, es exactamente lo mismo. ¿Estamos? Bien, ahora vamos a la representación gráfica. ¿Cómo grafico una función arcoseno, un arco coseno, un arco tangente? Aquí yo les voy a dejar las 3 primeras, las otras 3 les dejaría que ustedes averigüen y vean, busquen en el internet. Bien, vamos a lo de acá. A ver... o no, utilicemos el GeoGebra para poder explicar la representación gráfica. Déjenme ver, yo creo que tenía aquí ya algo construido. Bien. A ver, un ratito, déjenme ver, quiero borrar. Borrar, déjenme ver, esto quiero borrar. Y borrar, correcto. A ver, déjenme ver. Ya. Si yo analizo, esta es la función seno, ¿no? Les hago la siguiente pregunta. Esta función seno, tal cual está representada desde menos infinito a más infinito, cumple la condición de ser inyectiva. Recuerden que esa era la característica de una función para obtener su inversa. La pregunta es, ¿la función es inyectiva de la función seno Sí. de? Si es. Sí. ¿Seguro? No, entonces, porque si lo pasamos a una recta va a cortar en 2. No, ¿cómo así? A ver, vamos a ver. Si yo paso una recta, ojo, el concepto de la recta vertical no era para saber si es inyectiva. Mucho cuidado.
otro concepto, ¿no? Si yo trazo una recta vertical, a ver, perdón un ratito. Si yo trazo una recta vertical, x es igual a 1. ¿Sí? Si trazo esta recta vertical, eso no es la gráfica de una función. Sí, Ya, la pregunta mía era si es inyectiva la función. ¿Es inyectiva o no es inyectiva? No, Sí recuerdan lo que era inyectiva. Inyectiva decía que para una entrada le corresponde una única salida. Y la correspondencia también era inversa, ¿no es cierto? Que para esa salida le debe de corresponder una única entrada. Si nosotros observamos, y voy a poner, a ver, voy a hacerlo un poquito más grande para, a ver, un poquito más grande para hacer lo siguiente. Esta es la función seno. A ver, déjenme ver. Si observo aquí, este valor de aquí me dice que para 0,5 me da 0,5, pero para 2,5 o para este valor de acá, perdón, hagamos cuenta que es 2,6, también me va a dar 0,5. Lo que yo estoy entendiendo aquí es que para dos valores diferentes de entrada, ¿qué se me está dando? El mismo valor de salida. Entonces, bajo ese criterio decíamos que la función no era inyectiva. Aquí la entrada y la salida tienen que ser 1 a 1, ¿sí? ¿Se recuerdan o no recuerdan eso? Chicos, sí. ya, entonces es evidente que la función sena definida en todo su dominio, la función sena definida en todo su dominio, no es inyectiva, ¿sí? Sin embargo, recuerden lo que habíamos mencionado, yo sí puedo, suena feo decirlo así, pero puedo manipular el dominio de la función para caracterizar a la curva en un intervalo que sí sea inyectiva. Y eso es lo que voy a hacer a continuación. Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer... Perdón. Digo, esto es... voy a tomar el siguiente intervalo. Menos... Qué tontera, por Dios, cuando no quiero hacerlo rápido. Sí. Ya. Bien, no se alcanza a ver, ya le voy a... Listo. Ya. Bien, ahora, no sé si alcanza a ver esa parte de la función seno, ¿sí? Lo que yo he hecho es tomar únicamente un segmento de la función seno, definida en el intervalo de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Es más, le voy a borrar la función seno. Esta no deja de ser la función seno, ojo, mucho cuidado, ¿sí? Esta sigue siendo la función seno, pero obviamente con las características descritas por el intervalo que yo estoy considerando, es decir, esta sigue siendo la función y igual a seno de x, cuyo dominio está definido entre menos pi sobre 2 o, 90, o menos 90 grados y pi sobre 2, que son los 90 grados, cerrado, cerrado, y esto me va a dar un rango comprendido entre menos 1 y 1, ¿sí? Estas son las características de dominio y de rango de esta función. Aquí hago la misma pregunta que hice hace un momento. ¿Esta función descrita en ese intervalo es inyectiva? Sí, ¿No es cierto? En este caso ya me cumple la característica que para una única entrada le corresponde una única salida, ¿sí? Y viceversa. Bien, dicho eso, entonces yo ya puedo obtener la función inversa que ya la hemos descrito cuál es, que viene a ser arco seno de x, en donde, ¿cuál es el dominio de esta función? -1, 1. Correcto, menos 1, 1. Viendo la definición, no.
Lo que era rango se vuelve dominio y lo que era dominio se vuelve rango. Y el rango vendría a ser entonces Menos pi sobre dos. menos pi sobre 2 a pi sobre 2, ¿sí? Como digo, no se acostumbra en estas partes a hablar de los 90 grados o menos 90 grados. O sea, no es muy general poner en esa notación o esos valores numéricos. Siempre se trabaja en radianes. Bien, ahora veamos a ver cuál es la gráfica de esta función descrita por estas características de dominio y rango. Voy a escribirle acá, me parece, aquí está. Perdón, a ver. Este es lo que está en azul, me representa la función arco seno de x, ¿sí? Y ustedes recuerdan que si yo aplico la función composición de las dos funciones, voy a obtener como resultado, ¿qué cosa? ¿Qué tengo que encontrar? Simetría entre la una y la otra. ¿Pero qué función encontraba como resultado? La función identidad, profe. O sea, y igual a x. Correcto, muy bien, la función identidad o la función X, que viene a ser esta gráfica de aquí. Y evidentemente, ustedes pueden observar ya desde el punto de vista gráfico ese concepto de simetría, ¿no? Creo que sí se aprecia. Estamos en donde podemos verificar que, claro, lo que estaba en rojo, su dominio va desde menos pi sobre 2, que vendría a ser 3,14 dividido para 2 me da 1,57, menos 1,57, hasta 1,57 en esta función de acá arriba, y cuyo rango va, como podemos observar, desde menos 1 hasta 1. Eso se invierte o se modifica acá en el arco seno, ¿sí? Acá tenemos que el arco seno tiene de dominio menos 1 a 1 y de rango menos 1,57 hasta 1,57, que es la representación del pi sobre 2 radianes, ¿sí? Entonces podemos observar esta característica geométrica o gráfica o la representación gráfica del seno y el coseno, perdón, del seno y su arco seno, ¿sí? El mismo análisis podemos desarrollar con la función coseno, la parte gráfica. Voy a borrar esto, le voy a borrar, le voy a borrar. Aquí nuevamente tenemos el coseno. Voy a borrar todo esto de aquí, tenemos la función coseno. La misma pregunta anterior, podemos darnos cuenta que no es inyectiva, o sea, sería exactamente lo mismo. Y en este caso, lo que vamos a tomar como intervalo, a diferencia de lo anterior, no vamos a tomar de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, porque si hiciera eso, lo que yo estaría tomando como intervalo para hacer mi análisis sería esto. Si yo digo, muy bien, profe, voy a tomar el mismo intervalo de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, que viene a ser esto. ¿Esa curva es inyectiva? No, profe. No es cierto, porque podemos verificar, si yo calculo este valor y este otro valor me dan el mismo valor de salida, pero para dos valores de entrada completamente diferentes. Entonces, en este caso no se toma ese intervalo. ¿Qué intervalo voy a tomar? El intervalo que se va a considerar para garantizar el concepto de que la función es inyectiva vendría a ser esto de aquí, ¿sí? Lo que ven ustedes allí con colorcito medio violeta, ese me estaría indicando el intervalo en donde está considerada la función coseno, pero obviamente me cumple la característica de ser inyectiva. Ese intervalo yo lo consideré desde 0 hasta pi, para este segundo, para obtener la función inversa. Es decir, aquí yo voy a tener y es igual a coseno de x, definida en el intervalo de 0 a pi. Su rango sigue siendo desde menos 1 a 1, lo cual implica que si aplico ya el concepto del arco coseno de x, el dominio vendría a ser desde menos 1 a 1, y estoy aplicando lo anterior, y su rango vendría a ser de 0 a pi. ¿Estamos? Lo que ya hemos mencionado, y aquí vamos a tener cuál es la... A ver, voy a borrar el coseno porque no estoy utilizando toda la función en todo su dominio, y voy a representar el coseno. Aquí está el coseno. ¿Sí? Esa es la representación gráfica de su función directa y su función inversa, y nuevamente si aplico la función composición me tiene que dar como resultado lo que ya mencionaron, la función identidad, esa función simétrica, ¿no es cierto?, y igual a x. Y creo que se evidencia el concepto de simetría gráficamente. Ahí tenemos la simetría, ¿sí?
Estamos, como digo, viendo las representaciones gráficas y lo último que me falta desarrollar es la función tangente. Nuevamente, la función tangente, desde el punto de vista periódico y todo su dominio, caemos en lo mismo. No es una función, a ver, quitemos de esto, no es una función inyectiva en todo su dominio, pero aquí voy a hacer la siguiente consideración. Le voy a tomar únicamente entre el intervalo de menos pi y ya está, menos pi sobre 2 a pi sobre 2, para garantizar este concepto de que sea inyectiva. Y si saco su inversa, insisto, esta vendría a ser la representación. Lo que está en rojo corresponde a la función directa y lo que está en morado corresponde a su función inversa. Y nuevamente se aprecia el concepto de simetría en el momento que yo haga la verificación de que efectivamente la relación es la función inversa, su forma inversa. Sí, chicos, preguntas, dudas, inquietudes. ¿Sí? ¿Alguna consulta, chicos? Profe, Dígame, Mariana. ay, soy Ana, bueno, ya le cambié. Ahí decía Mariana, yo no tengo la culpa. A ver, Sí. dígame, pero. Disculpe, y eso lo podría dibujar, o sea, en una pizarra, no en el GeoGebra. Claro, a ver, ¿qué función quiere que le dibujen en la pizarra? La función coseno. La función coseno. Vamos a una pizarra. Tu. Bien. Listo. Entonces vamos a la típica, voy a construir un sistema de coordenadas, ¿no es cierto? Porque es lo fundamental. Sistema de coordenadas. Y, a ver. El coseno me dijo, ¿no? Entonces el coseno le voy a hacer acá, sí. Ya. Listo. A ver. ¿Saben cuál es el inconveniente? Y eso es lo que deben de ustedes tener bien claro y bien preciso. Lo que yo les decía hace un momento. O sea, siempre cuando se hace una representación gráfica en las funciones trigonométricas, el eje horizontal, frecuentemente yo le hago un escalamiento en radianes, ¿sí? Le hago un escalamiento en radianes. ¿A qué me refiero? Tengo que explicar eso para hacer luego acá la representación gráfica. Yo digo, muy bien, este es el 0, y en vez de colocar 1, 2, 3, 4, lo que yo digo, muy bien, este segmento para mí me representa pi radianes, el de acá me va a representar 2 pi radianes, y obviamente para el otro lado me debería de representar menos pi, exactamente lo mismo, como si fuera la recta numérica, 1, menos 1, 2, menos 2, etcétera, etcétera. ¿Eso qué me da cuenta cuando hago funciones trigonométricas? Que la mitad a mí se me entiende que es pi sobre 2 radianes. Si hago la cuarta parte es pi sobre 4 radianes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que tengo. ¿Está claro esa parte, chicos? ¿Sí? Porque eso genera confusión. Les soy bien sincero. ¿Sí? Numéricamente el pi es 3,14. Numéricamente el pi sobre 2 debería de ser 1.57, ya entendiéndole que estoy poniéndole como número. Y a tomar la cola de Josué. ¿Me puede Dame apagar dándole, por favor. el micrófono? Un micrófono está por allí. A ver. El pi sobre 2 numéricamente es 1,57. ¿Sí? Numéricamente. Sí, es el valor que yo hago evaluar el pi para 2. Si ustedes meten en su calculadora pi sobre 2, les va a salir 3,14, etcétera, etcétera. Bien. Cuando yo hago mi escalamiento a lo largo de la recta eje X para graficar, por ejemplo, el coseno, yo debería de hacer exactamente lo mismo. Aquí debería de ser pi, acá debería de ser 2pi, para cualquier función trigonométrica. Menos pi, etcétera, etcétera. Muy bien, ahora voy a graficar el seno.
Y frecuentemente lo que se hace el eje Y se le deja normalmente en sus valores, el escalamiento normal, 1, 2, 3. Eso es lo que se hace. Y ahí es donde un poquito se pierde la dimensión geométrica, la parte simétrica del sistema. Porque claro, acá yo le grafico en radianes y acá yo le grafico en unidades normales, o sea, en 1, 2, 3. Por ejemplo, si yo le grafico aquí el seno le graficaría así yo. Perdón. Y va de esta manera. Digo, aquí esta es un poquito la parte que a lo mejor nos puede hacer que nos perdamos, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo 1 y aquí tengo el valor de menos 1. ¿Sí? Bien, lo que yo decía hace un momento, para poder representar la parte gráfica, yo solamente voy a tomar un intervalo. Perdón, ya le hice mal la gráfica, perdón, estoy haciéndole mal la gráfica, perdón, esta no es la gráfica. A ver. Un ratito le voy a hacer más grande el escalamiento porque si no, no me va a salir. Perdón, aquí le voy a hacer, esto vale pi, le voy a hacer que sea pi, esto y lo de acá es 2pi, ahí sí me va a salir porque estoy haciéndole mal la gráfica. Ya, ahí sí. Este viene acá así. Viene hasta acá. Ahí sí, estamos. Esto es pi sobre 2. Y esto es 3 medios de pi. Que en grados vendría a ser 90 grados, 180 grados, 270 y 360 grados. Insisto, no generalmente se le coloca el escalamiento de esa manera. ¿Sí? No se coloca, profe, le voy a poner aquí en grados 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 360. No, no se hace, generalmente no se le hace ese escalamiento. Bien. Ahora sí, lo que yo mencionaba, únicamente voy a tomar una parte del intervalo, como habíamos mencionado, es decir, gráficamente solamente voy a considerar esta porción de la función coseno, solamente esta porción. ¿Sí? Bien, ahora, ya sabemos, dando las características que hicimos hace un momento, coseno de x, su dominio va desde 0 hasta pi y su rango va desde menos 1 y a 1. ¿Sí? Y yo sé que ahora si aplico el concepto de la función inversa de x, ¿no es cierto? El dominio se debe de ser de menos 1 a 1 y de su rango de 0 a pi. Aquí es donde surge el problema cuando yo hago este escalamiento en radianes acá, porque ahora mi escalamiento debería de ser en valores normales, es decir, 1, 2, 3, y aquí es donde uno se equivoca o pierde la perspectiva de la parte gráfica, porque ojo, esto es en X, esto es en X, esto es en y esto es en Y. Entonces, obviamente, aquí es donde uno ya se va a generar la confusión gráfica. Reitero, ¿por qué? Porque aquí yo tendría que hacer un escalamiento en las unidades. ¿Sí? Entonces aquí tendría que decir muy bien, el 1 debe de estar por aquí, el 2 debe de estar por aquí, el 3 debe de estar por aquí, y acá vuelta en el eje Y, tengo que hacer un escalamiento en pi. Y si dije que esto es 1, el 3,14 me queda súper arriba, pues ya ni siquiera me va a dar la gráfica. Entonces aquí la recomendación para que ustedes puedan hacer la representación gráfica de una manera adecuada, no le hagan el escalamiento en pi en el eje X ni en el eje Y. Posicionen el valor de 3,14. ¿Sí me hice explicar allí? Para empezar, porque esa es la parte importante. Si no, en la gráfica les va a salir cualquier cosa y les va a salir algo horrible. O sea, ni siquiera van a ver la parte simétrica. No sé si esa parte queda clara. Lo que acabo de mencionar. Sí. Ya, voy a borrar estas dos gráficas, voy a dejar la parte de acá, entonces voy a aplicar lo que acabo de mencionar. Mi recomendación, yo por eso más bien utilizo el GeoGebra, porque ahí no me tengo que preocupar. El escalamiento está en valores representados como valores reales. Muy bien, entonces aquí lo que voy a hacer nuevamente, la gráfica. Insisto, si quieren hacer esta representación de los dos, hagan el escalamiento normal.
1, 2, 3, etcétera. Muy bien. Entonces, eso sí lo que voy a hacer sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Esto es 1, 2, 3. ¿Cuánto vale pi? Reitero, es 3.14. Ubiquemos el 3.14. Sería... Ah, chuta, es que acá me va a quedar muy pequeño. Ese es el problema también. Oh, Aquí también tiene que ser el escalamiento en 1, 2, 3, 4, 5. Ya, así dejémosla para ver. Ubiquemos el 3.14 para poder hacer la primera gráfica de la función coseno. Ya, en 3.14 más o menos debería de estar por aquí. Y grafiquemos el pi sobre 2, porque son valores característicos que viene a ser 1.57. 1.57. Entonces la función seno debería de pasar más o menos así. Así, más o menos. Esta es la función seno. La función coseno, perdón. Es esto de aquí, lo que estoy graficando. Con 1 y menos 1. ¿Sí? Ahora, yo ya grafiqué esto de aquí. Esto está graficado. Vamos a graficar ahora lo de acá. Nuevamente, vamos entre menos 1 y 1, que serían los valores de salida. ¿Sí? Entonces, los valores de salida para esta gráfica deben de estar aquí. Entre menos 1 y 1. ¿Estamos? Y me dice que tiene que darse entre 0 y pi. Aquí también va a estar de por medio pi sobre 2, que es 1.57. Debería de ser por aquí. ¿Estamos? Y un poquito viendo la gráfica y dándole sentido, ¿no es cierto? Recuerden que cuando arrancábamos de aquí en 1, ¿sí? Arrancábamos para la función coseno, esta debería de arrancar para acá. ¿Hasta dónde? Hasta 3,14. Me faltó graficar el 3,14. 1, 2, 3, 14. El 14 debería de ser hasta acá. Algo así. Déjenme un poquito borrarle. Ahí más o menos. Como digo, haciendo un poquito medio chueco, pero creo que sí se mantiene el concepto de la simetría. Que en el GeoGebra, claro, está, es el programa que me da. Entonces, eso vendría a ser la representación gráfica. Si usted me dice, háganlo en la pizarra. Pero ojo, ¿cómo tengo que hacer el escalamiento? Mi sugerencia, no le hagan escalamiento en pi. Déjenle tal cual como nosotros venimos manejando. Pero lo que sí tengo que posicionar es el valor numérico 3,14. Eso sí. No sé si se entiende, no se entiende. Digo, eso es una cuestión gráfica. Quedaría denotado de esa manera. Ya, Sí, profe, profe. gracias. Sí, mi recomendación, ya les digo, porque a veces se comete el error de hacer un escalamiento en pi y la gráfica no les va a salir simétrica ni en luces. Vamos a ver, vamos acá. Listo. Ya vimos la tangente también. ¿Cómo está la representación gráfica? Las otras tres que faltan, el arco cotangente, el arco secante y el arco cosecante, por favor, revisen en el internet, buscarán esa información. Puede ser que sea pregunta de examen, la parte teórica, ¿sí? Entonces ahí para que un poquito estén pendientes, verán que les estoy avisando, ya les he dicho algunos casos que lo que les podría hacer, ¿sí? ¿Estamos? Preguntas, chicos. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? No, profe. Bien. A ver.
A ver, chicos, les voy a pedir, démonos un breakcito de unos 10 minutitos. ¿Quién de hacer? Yo estoy clases de las 7 y en realidad ayer me puse esa bendita vacuna y no precisamente me... A ver, chicos, ya, arranquemos. Bien, lo que vamos a ver a continuación hace referencia a otras formas matemáticas dentro de este tema, ¿no? Que entiende que son las funciones trascendentales o trascendentes, ¿no es cierto? Igualmente, vamos a ver su estructura matemática, el por qué ese nombre, eh, y diferenciar, porque aquí se suele cometer un error, y quiero ser bien claro y puntualizar ciertos aspectos que más adelante no se confundan, sobre todo, vuelvo a reiterar, cuando se analice la parte de la derivada, porque ahí es donde cometen un error cuando no se identifica la estructura algebraica de la función. Bien, lo que vamos a ver son las funciones exponenciales y logarítmicas, y un poquito previo a dar la estructura algebraica, estas formas matemáticas en realidad han sido desarrolladas, ¿no es cierto?, por matemáticos hace mucho tiempo atrás, porque me permiten muchas de las veces representar modelos matemáticos asociados a conceptos de incrementos o decrementos, ¿sí?, independientemente de la aplicación. Sí, su estructura algebraica me permite analizar estas características. Por ejemplo, en las ciencias químicas, estos modelos pueden estar aplicados para ver qué es lo que pasa con el crecimiento de una bacteria. ¿Sí? Cómo se va multiplicando esa bacteria, ¿no es cierto? O también me sirve para representar poblaciones. Hablamos de seres humanos, de poblaciones de animales o vegetales, su comportamiento es de estas características, ¿sí? Y obviamente es la representación que nosotros vamos a utilizar. Dentro del ámbito de las ciencias económicas, por ejemplo, se utiliza para analizar qué sucede con el dinero, bajo el concepto del interés del dinero acumulado, ¿sí? Cómo se comportaría. Cuando yo meto un dinero en una libreta de ahorros, ustedes ya deben de estar manejando algunas ideas de estas, de las ciencias económicas. ¿Qué pasa con el dinero? Cuando yo pongo una libreta de ahorros, ¿no es cierto? Yo meto un capital el primer día del mes de enero y voy al 31 o el primer día del siguiente mes, y yo quiero saber qué pasó con ese capital, cómo se incrementó. Pero sin embargo, lo que yo hago es no retirar ese dinero y lo dejo ahí mismo, de tal manera que el capital cambia para el siguiente mes. Entonces, las formas matemáticas que describen esos fenómenos, reitero, inclusive las ciencias económicas, toman estas formas o se les utiliza estas formas, ¿sí? Dentro de las ciencias químicas también podemos hablar de la desintegración radioactiva. Bueno, si alguien quiere indagar a qué se refiere, pero como digo, su modelación está asociada a una forma matemática. ¿Cuál es esa forma? Es la que tenemos aquí representada, ¿no es cierto? Las formas exponenciales. Ya vamos a ver cuáles son las características que se deben de cumplir para tener este modelo matemático, pero vale la pena aquí hacer una puntualización y diferenciar. A estas se conocen como formas exponenciales, que en base a lo que nosotros ya hemos ido identificando, a X se le define como la variable, Y es la variable independiente, y Y la variable dependiente. Y si nosotros observamos en esta forma, la variable se convierte en exponente. Es el exponente de la función matemática, y aquí hay lo que se debe de diferenciar. Cuando yo tengo estas formas, en esta estructura matemática, estas formas se conocen como las funciones de potencia, que no son lo mismo. Como podemos nosotros observar en esta, la que acabo de escribir en la pantalla, la forma de potencia hace que la variable sea la base y obviamente estaría elevado a un exponente que puede ser, recuerden ustedes, un valor positivo, un valor negativo. Puede ser representado en forma de fracción y cada una de esas notaciones tenía su interpretación. En el caso de las fracciones, cuando tengo una potencia en forma de fracción, nos referimos a las radicaciones, ¿sí?
Y obviamente n puede tomar cualquier valor numérico, lo que acabo de mencionar, valores positivos y negativos. Recuerden que cuando son negativos se aplican las reglas de las potencias, ¿sí? Si es numerador se vuelve denominador, si es denominador se vuelve numerador. Bien, lo que dije hace un momento, ¿cuáles son las características que se deben de cumplir para estas formas exponenciales? ¿Sí? Lo que mencionaba, a es una constante. Esa es la base de la forma exponencial y x es la variable que se constituye en el exponente de esa forma. Pero aquí lo que se debe de entender o lo que se debe de cumplir de manera estricta es que a tiene que ser un valor positivo. ¿Sí? Estamos. La forma matemática que tenemos aquí descrita, x, nosotros podemos verificar que el valor de x puede tomar para cualquier valor del conjunto de los números reales. Sería para esta forma matemática. Mucho cuidado con lo que estoy mencionando. Porque más adelante, dígame. ¿Y la función e elevado a la x? Ya vamos a ver. Está dentro de este grupo. Es dentro de este grupo. Sí, ya vamos a ver más adelante, pero está contenida aquí. Si no, esta es la forma general. Y ya vamos a ver que la forma exponencial es una función muy característica y también muy importante dentro de la modelación matemática, pero ya vamos a ir más adelante, en unas cuantas láminas más y ahí aparece la forma exponencial, el e a la x que usted acaba de mencionar. ¿Sí? Bien, como habíamos mencionado, el dominio que está definido por la variable x en la forma que está establecido, reitero, verán, a la x, ¿sí? Toma todos los valores, pero aquí tenemos una característica. Al x tomar todos los valores, está incluido el valor de 0. Y si yo hago f de x de a elevado a la 0, por regla matemática, todo número elevado a la 0, ¿qué me da? 1. Me da el valor de 1, ¿no es cierto? Entonces es una característica bien importante en las formas exponenciales. Es decir, que el eje y consta en 1. Eso es lo que estamos obteniendo de esa interpretación. Cuando x vale 0, la función consta en y igual a 1. El rango de estas formas de funciones va desde va desde 0 a más infinito. No hay coste con los ejes, con el eje x en este valor, ¿sí? No hay costes con el eje x. Por lo tanto, su rango va desde 0 a más infinito. Y aquí nos corresponde analizar o hacer el siguiente análisis bajo dos condiciones. Hemos dicho que a tiene que ser un valor positivo, pero aquí lo que yo voy a analizar son dos intervalos. Desde 0 a 1 y desde valores mayores a 1. Es decir, cuando a está contenido en este intervalo o en este otro intervalo. ¿Sí? Bien. Vamos a ello, vamos a justamente ese pequeño análisis que acabamos de desarrollar y las características que tenemos de la función exponencial. Bueno, aquí no se alcanza a ver en realidad, creo que le voy a cambiar la gráfica para que se aprecie lo que acababa de mencionar. Cuando x es igual a 0, aquí la función va a costar en 1. Pero lo que queremos analizar es lo siguiente. Vamos a analizar el primer intervalo, desde 0 a 1, es decir, el valor de a está contenido aquí. Denme un valor entre 0 y 1. 0.5. 0.5. Bien, decimos que a, entonces mi función quedaría escrita como 0.5 elevado a la x. Entonces aquí analicemos lo siguiente. Como x se mueve de menos a más infinito, aquí la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa cuando x toma valores positivos, más infinitos? ¿Qué pasa con el resultado? ¿Quién me dice? Crece. ¿Seguro? Cuando x toma valores positivos grandes, qué sé yo, 0,5 elevado a la 10, ¿cuánto es el resultado? Disminuye. Disminuye, correcto. Quiere decir que y disminuye. ¿Disminuye hacia dónde? Así elige las 10. No, no. ¿Hacia dónde disminuye y? Hacia la izquierda. Never. Hacia Hacia 0.
se hace cada vez más pequeño, va hacia cero, correcto. A medida que X toma valores positivos, por eso dije más infinito, Y se hace cada vez más pequeño. ¿Hacia dónde? Hacia cero. Ustedes pueden hacer la prueba. 0,5, elévenle a la 100, elévenle a la 1000, elévenle a la 10.000. ¿Sí? Van a ser valores extremadamente pequeños. Eso me permite hacer la siguiente pregunta. Yo ya sé que cuando X es igual a 0, Y es igual a 1, pues la propia regla matemática. Y me queda la otra condición. ¿Qué pasa cuando Y toma valores negativos extremadamente grandes? ¿Qué pasa con el resultado? También se acerca más a 0. Haga la prueba. 0,5 elévele a la menos 10 nada más. Crece, profe. Crece, profe. Crece. En este caso, Y se hace más grande, ¿sí? Positivamente. Recuerden que el rango para esta forma matemática de la forma exponencial f de x a la x, esas son las características que acabo de mencionar. Dominio de menos a más infinito, rango de 0 hacia más infinito. ¿Sí? Entonces, este es el comportamiento de la función. ¿Y cuál es la gráfica de esta función? Justamente la que está en verde, la línea que está en verde, porque ustedes observan, cuando yo doy valores negativos, ¿sí? La función crece. Y cuando doy valores positivos, voy a cambiar la gráfica de esta función, no se alcanza a ver, ¿sí? La gráfica se reduce y no es que corte el eje X, cuidado, aquí no se debería entender que corte el eje X, lastimosamente le he hecho muy pequeño, ¿sí? Entonces, obviamente aquí lo que vamos a tener es que es muy cercano a 0, pero no corte el eje X, ¿sí? Le voy a hacer más bien algo así para que se pueda apreciar. Aquí, supongamos que es el valor de 1, el coste con 1, ¿sí? Entonces, ahora hagamos el análisis al otro lado. ¿Qué pasa cuando A es mayor a 1? ¿Qué valor le damos de A mayor a 1? 2. 2. Y hagamos el mismo análisis. Muy bien, le voy a dar yo dos valores, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando X es mayor a más infinito? ¿Qué pasa con el valor de la salida? ¿Qué pasa con el valor de Y? Crece, profe. Crece, ¿no es cierto? 2 a la 100, ya me va a dar un valor extremadamente grande. 2 a la 1000, no se diga. Nuevamente aquí, cuando X es igual a 0, también se cumple que Y es igual a 1. Y lo mismo, cuando X doy valores negativos, grandes negativamente, ¿qué pasa con Y? Decrece. Decrece, es decir, ¿va hacia dónde? Va hacia 0. Es esta gráfica que tenemos acá. Entonces, aquí tendría la gráfica de la forma exponencial. Le voy a hacer aquí de esta manera. Este es para esta condición y esta es para esta otra condición. Sin embargo, matemáticamente yo puedo hacer lo siguiente para expresar exactamente lo mismo. Tomemos esta función. El 0,5, ¿a qué es igual? ¿De dónde sale el 0,5? ¿Quién me dice? A 1/2. De 1/2. Van a ver ustedes que van a llegar a la misma conclusión. A la 1/2. Y le voy a dejar aquí elevado a la X. Ahora, el 1/2, ¿cómo le puedo representar utilizando las reglas de potencias? Yo quiero subirle el 2 arriba, el número 2. ¿Qué tengo que hacer? Invertir la fracción. Ya, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo me quedaría expresado? 1 sobre X a la 2. No. 2 elevado a la menos X. 2 elevado a la... Menos X. Ya, antes de eso hagamos esto. Vamos a llegar a lo que usted acaba de mencionar. Quiero ir parte por parte. El 1/2, el 2 le puedo subir al número 2 aplicando regla de potencias. Le pongo o le elevo a la menos 1. ¿Sí o no? ¿Estamos bien hasta allí o no? Son reglas del álgebra. ¿Sí o no? Chicos. ¿No es cierto? Y al final aquí, lo que me decía su compañera ahorita, aplico potenciación. Producto de potencias, ¿no es cierto? Regla de los signos, menos con más, menos. Quiere decir entonces que esto yo le puedo expresar como menos X, ¿sí?
En realidad, tendría la misma forma matemática de acá, con la misma consideración, pero aquí es donde interviene el signo negativo, este signo negativo. ¿Estamos? Entonces aquí yo también podría presumir, para estas formas f de x, 2 elevado al signo negativo adelante del argumento x, ¿sí? ¿Con qué condición? Que b sea mayor a 1. Es decir, estas formas matemáticas serían la representación de esta gráfica y estas formas matemáticas para esta gráfica de acá. La diferencia entre el uno y el otro justamente está aquí en el signo. Aquí está la diferencia. Con signo positivo, la gráfica va desde un valor cercano a 0 hacia más infinito. Es esta gráfica de aquí. Y con menos x el argumento, va la gráfica desde un valor extremadamente grande hacia 0. En ambos casos, las dos funciones exponenciales cortan el eje y en 1. Sí, chicos, solamente para identificar porque es lo que vamos a encontrar. Y a lo mejor no necesariamente le representamos como números decimales 0,5 elevado a la x, 0,4 elevado a la x. No, podían representarle como un valor entero, tal cual como está ahí detallado. También tiene que ser positivo, cuidado. No estoy diciendo que la base sea negativa, sino va a ser un valor positivo, pero el signo negativo es el que me va a marcar una de las dos representaciones gráficas, ¿sí? Estamos, chicos, un poquito, aquí es lo que quería representar con esto, pero voy a cambiarle la gráfica un poquito para que se aprecie el corte con el eje X, con el eje Y, perdón. Bien. Así como hay funciones directas, que las he descrito como exponenciales, tenemos sus inversas, que son las funciones, en este caso conocidas como las funciones logarítmicas, ¿sí? Lo que ya acabo de mencionar es la función logarítmica, es sacar la inversa de la forma exponencial, ¿sí? Nosotros hemos definido esta estructura, una base, un exponente y un resultado. Entonces, con la forma logarítmica lo que se hace es cambiar esas características. Es decir, lo que era la salida se convierte en una base, la base se convierte en un argumento y como consecuencia aquí yo voy a tener una salida. Este es lo que estaría representando, es decir, tendría algo así. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que despejar la variable x. La metodología es similar, despejar la que es independiente para que se me vuelva dependiente y justamente aparecen las funciones logarítmicas. Esto me quedaría escrito entonces, x es igual al logaritmo en base y de a. Aquí están inmersas las dos variables. Y si hago el cambio de variables como habíamos definido anteriormente, ¿no es cierto? Lo que vamos a tener aquí sería ya la representación de la forma de función en su estructura algebraica, ¿sí? De los logaritmos, como vamos a ver un poquito más adelante. De hecho, las funciones logarítmicas tienen una importancia hay tres reglas importantes de las formas logarítmicas que son súper poderosas dentro de los cálculos matemáticos y que me ayudan a simplificar inclusive ciertas operaciones. Lo que vamos a ver a continuación tendrán lo presente más adelante porque, reitero, también volveremos a tomar este tema de aquí, pero como una herramienta, como una ayuda en el cálculo diferencial. Porque eso pueden utilizarlo ustedes en cualquier momento, ¿sí? Bueno, en nuestro sistema matemático, nosotros tenemos una base establecida y eso se debe a nuestro sistema numérico. Nosotros utilizamos 10 símbolos para representar nuestros números, del 0 al 9, ¿sí? Y de esa manera está establecida nuestras calculadoras siempre van a encontrar la función logaritmo de base 10, ¿sí? Que es la que nosotros manejamos. La función quedaría escrita de esta manera. ¿Sí? Esas son las dos notaciones que por lo general aparecen, pero si no colocamos la base 10, se sobreentiende que es el cálculo que estamos desarrollando. Eso no quita que también la base puede ser diferente, no necesariamente vendría a ser esa condición, ¿sí? Puede tener cualquier valor numérico, y al igual que en el caso de las formas exponenciales, yo también voy a tener ciertas características que se deben cumplir y ciertos análisis que puedo desarrollar. Dice, el valor del argumento tiene que ser siempre positivo. Esto siempre tiene que ser positivo. Ustedes nunca van a evaluar logaritmos de números negativos. Y en eso hay que tener cuidado, porque si el argumento se me vuelve negativo, algo estoy haciendo mal en el desarrollo matemático.
el logaritmo de x igual a 1, o más bien, el logaritmo, cuando su argumento es igual a 1, su logaritmo me da el valor de 0. Aquí, ¿qué es lo que se entiende? Que la gráfica de la función que voy a representar corta el eje x en x igual a 1. Son estos valores de aquí. Ya vamos a analizar aquí algo muy similar con lo que hicimos con los exponentes. La base tiene que ser siempre un valor positivo, ¿sí? La base va a ser un valor siempre positivo, y yo voy a analizar aquí también dos condiciones. ¿Qué pasa cuando está entre 0 y 1 y cuando la base es mayor a 1? El primer caso, cuando la base es mayor a 1, esta es la estructura gráfica que nosotros vamos a tener, ¿sí? Ojo, el dominio de las funciones logarítmicas siempre corresponde a los valores positivos, de 0 a más infinito. Aquí tenemos las dos gráficas. Y el rango va desde menos a más infinito, como podemos nosotros observar en las gráficas, y es lo que está aquí representado. El primer caso, como estaba mencionando, cuando la base es mayor a 1, la gráfica va desde menos infinito, corta en x igual a 1 y va de manera creciente, ¿sí? Comienza a irse hacia más infinito. Y cuando la base es un valor decimal entre 0 y 1, es lo contrario, va desde más infinito, corta el eje x en x igual a 1, y obviamente va de manera decreciente, ¿sí? Estas son las dos análisis, al igual que hicimos en el caso anterior, de las formas exponenciales, las formas logarítmicas, ¿sí? Tendríamos los dos casos que podemos reseñar. ¿Cuáles son las características que se cumplen o las propiedades de las formas logarítmicas? La primera ya hemos mencionado, que el logaritmo de su argumento es 1, es igual a 0, independientemente de la base, sea base 10, base 2, base 0,5, siempre el logaritmo del argumento que es igual a 1 vale 0. Unas propiedades bien importantes, como mencioné hace un momento, son estas tres. ¿Qué pasa cuando en un argumento, cuando la función logaritmo es un producto? Su argumento es un producto. Esto se puede transformar en una suma. Cuidado, no es una propiedad distributiva. ¿Sí? Mucho cuidado. La función logaritmo y la función exponencial también son funciones con posición. Es una función dentro de otra. ¿Sí? En el caso del producto, se convierte en suma. En el caso de la división, se convierte en una resta. Y obviamente con este condicionante, que B tiene que ser diferente de 0. Y la última es, ¿qué pasa cuando el argumento está elevado a una potencia? Esto me permite bajar la potencia acá adelante. ¿Sí? Y realizar la operación. ¿Cuál es la característica de estas propiedades? Que las propiedades son en las dos direcciones. Si yo tengo un resultado expresado de esta manera, yo lo puedo contraer a esta forma. Si yo tengo una relación, en este caso que estaría restando, yo le puedo transformar en una división de argumentos. Y lo mismo acá, si yo tengo un producto de una constante adelante del logaritmo, esta constante yo le puedo mover acá adelante, ¿sí? Constante o variable, lo que sea. Este valor le puedo subir como potencia. Si es verdad, en mis cálculos, bueno, aunque alguien me decía el otro día que en las calculadoras de ustedes en la actualidad ya se puede obtener los logaritmos en cualquier base. Alguien me mencionaba, profe, ya en mi calculadora yo puedo calcular el logaritmo en cualquier base. Hay una relación matemática que me permite hacer eso, y es lo de aquí. ¿Qué pasa cuando yo tengo un logaritmo en base 2? Quiero calcular numéricamente el logaritmo en base 2 de una cantidad. Esto se puede realizar mediante esta transformación matemática. Yo saco el logaritmo en base 10 de x sobre el logaritmo en base 10 de 2, en base 10. ¿Sí? Y por lo tanto, puede encontrar entonces este resultado numérico. Reitero, alguien me decía que en las calculadoras en la actualidad ya hay esta función matemática que yo meto el logaritmo, meto la base del logaritmo y encuentro el valor numérico que yo quiera calcular o evaluar. ¿Sí? Cuidados que debemos de tener en la aplicación de estas propiedades. Es esto. Y eso generalmente confunden esto. Cuando tienen la suma de sus argumentos del logaritmo, lo que hacen es esto. Logaritmo de A más logaritmo de B. Recuerden lo que acabé de mencionar. Esto no es una propiedad distributiva. El logaritmo no es que es una propiedad distributiva.
Y lo mismo sucede con esto. Aquí hay que diferenciar. Aquí está elevado el argumento a la potencia, aquí está elevado la función logaritmo a la potencia. Por lo tanto, no es lo mismo, chicos. Si les hago caer en cuenta esas propiedades o esas características de los ejercicios, es que cometen esos errores y yo lo que siempre digo, numéricamente algo van a encontrar, pero no es lo que corresponde en cuanto al resultado. Tengan mucho cuidado en eso. Aquí también voy a hacer una pequeña consideración que ustedes mismos hagan el análisis. Voy a hacer lo siguiente. Supongamos que tengo aquí un balde con agua. ¿Sí? Y aquí tengo, para que entiendan el concepto de la función composición que ya vimos anteriormente, pero vale la pena volver a reiterar esto. Y tengo aquí una botella de aceite sellado. ¿Sí? ¿Qué pasa si meto la botella de agua, la botella de aceite en el balde de agua? ¿Se van a mezclar, sí o no? No. No, porque son de densidades diferentes. A ver, sí, no le voy a discutir eso. Pero primero, no se van a unir por una simple razón. ¿Cuál? Que dice que mete la botella, no el fluido de la botella. Correcto, exactamente. No, y lo que me dijo su compañero es clarísimo, también es verdad eso. No se van a mezclar porque son de densidades diferentes. Correcto. Sí, pero lo que yo quiero que entiendan con este pequeño ejercicio que acabo de hacer es justamente el comportamiento de lo que decimos, lo que es la función composición. ¿Sí? Es como si yo tuviera aquí la función logaritmo, para mí es el balde de agua. Y lo que está contenido aquí adentro es esta botella que yo le inserto. ¿Sí? Por eso es que en el caso de acá no sucede esto, porque ya les digo, este es un error típico. Le ven logaritmo de A más logaritmo de A más B es igual al logaritmo de A más logaritmo de B. Y hacen esta propiedad. Esto es equivocado. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, mucho cuidado. Entonces, es como decir esto, ¿no? Era el ejemplo que quería dar a entender aquí. ¿Sí? Esto es la botella. Entonces, obviamente, lo que está dentro de la botella no es que se mezcla de esta manera, por entenderle de alguna forma, ¿no es cierto? Voy a colocar mejor aquí entonces el ejemplo de en vez de una botella de aceite, una botella de agua, botella de vino. Creo que el agua y el vino sí creo que se pueden mezclar, ¿no es cierto? Entonces, para entender de esa forma, ¿sí? Mucho cuidado con estos errores que suelen cometer y numéricamente algo les va a dar. Y reitero, meten a la calculadora y claro que me das un resultado, ¿sí? Bien. Este concepto de lo que acabo de mencionar se aplica a las funciones trigonométricas, a las funciones exponenciales que estamos desarrollando, logarítmicas y exponenciales. Bien. Ahora, vamos a lo que me hacía la consulta una compañera. ¿Y dónde queda la función e a la x? Justamente aquí es donde aparece. Bien. Nosotros hemos caracterizado que la forma exponencial debe de cumplir esta condición, que ya sea positivo. Sí, ya no me interesa si es mayor a 1, menor a 1, pero que sea positivo. Pero dentro del desarrollo de las matemáticas aparece este famoso concepto del número neperiano. Y el número neperiano tiene un origen numérico inclusive, que sale de esta relación. E es igual a 1 más 1 sobre x elevado a la x. Y si ustedes hacen el ensayo, denle diferentes valores a x. Denle el valor de 1, denle el valor de 2, denle el valor de 10, denle el valor de 100. Ustedes van a ir verificando en cada resultado matemático que este número cada vez va tendiendo a la misma cantidad. Claro está, ¿qué se va a ir extendiendo? Los números decimales. Si ustedes pueden hacer ese ensayo. De hecho, el número neperiano es consecuencia de lo que se entiende de un límite. Ahora me acuerdo cuando veamos los límites un poquito ver en dónde entra ese contexto, porque ahorita lo que yo estoy diciendo, denle el valor de 1, de 2, de 10, de 1000, pero en cada uno de estos valores, reitero, ustedes van a ver que a lo que tiendo es a esta cantidad matemática, ¿sí? Y justamente cumple las características. Este valor numérico es un valor positivo. Por lo tanto, esto me permite expresar esta forma matemática que es el número e a la x,
¿sí? Que también es una función que tiene ciertas características bastante interesantes y ciertas propiedades dentro del cálculo diferencial. Y reitero, también dentro de la modelación matemática, ¿sí? Ahí es donde aparece el número, el famoso e a la x. Y el número neperiano, que es 2.71828182284, y bueno, y le continúan una serie de números de manera infinita, ¿sí? De hecho, esta es una forma de una función exponencial, pero no es porque recibe el nombre exponencial por e a la x. Ustedes recuerdan en sus calculadoras, en algunas calculadoras esta función está escrita así, exp, ¿sí? Pero no se debe el nombre a eso como tal. Este es un caso particular de las formas exponenciales, ¿sí? Y como digo, de mucha importancia dentro de las matemáticas. Bien, la forma exponencial e a la x tiene también su forma inversa. Y esta forma inversa es justamente la que se conoce como la función logaritmo natural, ¿sí? Que no es más que un logaritmo en base e de la variable x. Eso es lo que tenemos aquí representado. Aquí es donde aparece también esta forma logarítmica, a la cual se aplican todas las propiedades anteriores. Ojo, tanto en la forma exponencial como en la forma logarítmica, las propiedades vistas anteriormente también se aplican acá, ¿sí? En la forma exponencial, su dominio va desde menos infinito a más infinito. Su rango va desde 0 a más infinito. Cuando x es igual a 0, y vale 1, el coste con el eje y igual en 1, etcétera, etcétera. La función logaritmo natural también tiene las mismas características. En este caso, vamos a tener, vendría a ser, su dominio va desde 0 a más infinito. Ojo, este rango se convierte en dominio. Su dominio se convierte en rango de menos infinito a más infinito, y obviamente estas características también cambian. Cuando x es igual a 1, y se vuelve 0. Cambia el par ordenado. Recuerden que esa era la característica de la función inversa, cambia el par ordenado, ¿sí? Entonces, todas estas propiedades vistas anteriormente también se aplican a esto. De igual manera, el logaritmo natural de a por b se convierte en una suma. El logaritmo de a más logaritmo de b. Logaritmo natural de a dividido para b, con b diferente de 0, se convierte en una resta. Y la última, si tengo el logaritmo del argumento elevado a la n, este n puedo bajarle yo acá abajo, pero con el desarrollo del logaritmo. Todas esas propiedades se extienden a estas funciones, ¿sí? Aquí tenemos la representación gráfica de sus respectivas funciones inversas. La que está en rojo tomate es la función exponencial, la forma exponencial, y acá tenemos la forma logarítmica, la que está en azul. El eje x o la función y igual a x, el eje de simetría que hemos venido ya indicando anteriormente, ¿sí? Este sería en el caso de las funciones logarítmicas, y nuevamente en el caso de las funciones exponencial y logaritmo natural. ¿Cuál sería el comportamiento? ¿Sí? Se repite, no hay nada diferente en cuanto a esas características que se van describiendo. ¿Sí? Preguntas, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? No sé si haya algo que corresponda aclarar. Profe, disculpe, ¿el logaritmo natural dijo que era la inversa o cómo? El logaritmo natural es la función inversa de la forma exponencial e a la x. Ya, ¿Sí? profe. Recíprocas las dos, ¿no? Recuerden lo que decíamos, depende en qué lado de la vereda estoy. Si estoy acá, e a la x es su inversa. Y si estoy acá, el logaritmo natural de x es la inversa de e a la x. ¿Sí? Estas dos funciones se complementan, digamos, son inversas una respecto a la otra. ¿Sí? Sí, profe. Preguntas, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna inquietud? Bien,